Continuando con el proceso de la digestión, el páncreas es un órgano accesorio que tiene la función de secretar un jugo de 1.5 litros aproximadamente al día, isotónico, es decir, que tiene una tonicidad muy parecida a la del plasma, eh, conteniendo enzimas y bicarbonato. El bicarbonato le va a conferir a este jugo eh, el poder neutralizar la acidez del quimo procedente del estómago. Estas enzimas que van a formar parte del jugo pancreático van a contribuir a poder completar el proceso digestivo que inició desde la boca. El pH de este jugo pancreático, gracias al bicarbonato, puede alcanzar un valor de hasta 8.2, es decir, que es sumamente alcalino. La secreción enzimática de las células acinares del páncreas está compuesta por distintos tipos de enzimas, entre las que podemos encontrar las lipolíticas, de lipograsas, litos, degradación, como la lipasa pancreática. Pero también podemos encontrar otras como la fosfolipasa A2 y la colesterol esterasa. Obviamente esto nos da una idea del sustrato al que van a degradar. Las enzimas proteolíticas, que vienen de proteínas, lítico, que es degradar proteínas. Estas, recuerden que casi siempre las enzimas degradadoras de proteínas tienen la función de encontrarse primero en una forma inactiva para después, en un paso metabólico, convertirse a su forma activa. En este caso, tenemos, por ejemplo, el tripsinógeno, que se activa al momento en que se convierte en tripsina. Y pues vamos a tener también otro tipo de enzimas encargadas de la degradación específica de ciertas porciones de los polipéptidos. Recuerden que poli es mucho, péptido es como la unidad de las proteínas, que ustedes saben que viene desde los aminoácidos. La transformación del tripsinógeno en tripsina se produce en el duodeno. Recuerden que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, y cuando pasa el quimo del estómago por relajación del píloro hacia el duodeno, van a llegar también las secreciones de la bilis y del páncreas, ¿ok? Esta activación del tripsinógeno en tripsina va a suceder por una acción de la enzima secretada por los enterocitos. Recuerden que los enterocitos tienen una producción en una zona que se conoce como ribete en cepillo, que es como la porción más apical, que precisamente parecen como unos pelitos. Ahí se produce la enteropeptidasa, o en algunas bibliografías lo van a encontrar como enteroquinasa. Entonces, esta conversión a tripsina va a activar el paso de los demás precursores de las enzimas activas para la degradación de proteínas. Sí es cierto que las proteínas van a tener un proceso más activo de digestión en el estómago, pero no quiere decir que no se continúe en el intestino delgado. Vamos a encontrar también la amilasa pancreática, que tiene la función de hidrolizar las uniones de los polímeros de la glucosa, recordando que los almidones vegetales son los que principalmente vamos a digerir, y esto viene desde la acción en la boca por la amilasa salival o tialina. Pero tenemos otra amilasa, que es la pancreática. Tomemos en cuenta que recordemos que la de la saliva se inactiva llegando al estómago, y esta pancreática, obviamente, aparte de que va a tener acción en un sitio diferente de unión en los polímeros de la glucosa, va a trabajar también en un ambiente de pH diferente. Acá también voy a encontrar
ribonucleasas y desoxirribonucleasas para degradar los ácidos nucleicos. En cuanto a la regulación de la secreción pancreática, es muy importante tomar en cuenta que, al igual de otras porciones del tracto gastrointestinal, voy a encontrarme con hormonas que van a actuar a este nivel. Para el caso específico del páncreas tenemos a la secretina y a la colecistocinina. La secretina va a ser una hormona que se produce en las células S de la mucosa intestinal. Estas se encuentran en mayor proporción en el duodeno. El principal estímulo que va a aumentar la secreción de esta hormona es precisamente el pH ácido del quimo. Y la acetilcolina y el alcohol también tienen un efecto estimulante en la secreción. Cosa contraria sucede con el ayuno. Si el paciente se encuentra en un ayuno prolongado, ya no va a haber secreción de la secretina porque pues no va a haber nada que digerir. En cuanto a la secretina, cuando lo detecta el estómago, va a disminuir la secreción ácida. En el páncreas va a tener el efecto de estimular la secreción rica en bicarbonato, porque pues ya sabemos que este bicarbonato tiene la finalidad de neutralizar la acidez del quimo. Esta hormona también va a ser estimulada o va a estimular la secreción del bicarbonato en las vías biliares, ¿sí? E induce la relajación del esfínter de Oddi. Obviamente sabemos, si recordamos los conceptos de anatomía, que al relajar el esfínter de Oddi va a permitir que el jugo, tanto pancreático como biliar, se puedan depositar en el duodeno y continuar con el proceso digestivo. La colecistocinina o colecistoquinina, como lo pueden encontrar en otras bibliografías, estas van a ser secretadas de una distribución similar a la secretina. Esto, ¿qué quiere decir? Que cuando llega el quimo al duodeno, se va a estimular esta secreción, principalmente si hay presencia de proteínas y grasas. La colecistocinina se secreta al torrente circulatorio por medio del cual va a llegar a las células diana, que recuerden que esto es algo común en las hormonas. La principal acción de la colecistocinina es estimular la secreción pancreática de enzimas. Recuerden que el jugo pancreático va a estar caracterizado por tener bicarbonato y por tener enzimas. La secretina estimulaba la secreción de bicarbonato, mientras que la colecistocinina estimula la producción de las enzimas, todas las que les dije, lipolíticas, proteolíticas, la ribonucleasa, desoxirribonucleasa, etc. También va a favorecer la contracción de la vesícula biliar. Además, la colecistocinina aumenta la contracción del píloro, por lo que retrasa el vaciamiento gástrico, contribuyendo, eso nunca lo olviden porque lo hemos visto en varias actividades, a la sensación de saciedad. ¿Qué quiere decir? Al contraer el píloro y retardar este vaciamiento gástrico, va a permanecer más tiempo el contenido en el estómago y eso va a hacer que nosotros nos sintamos llenos por más tiempo. También estimula a la producción de otras hormonas de acción similar a la secretina y a la misma colecistocinina, que son el glucagón, la gastrina y el péptido intestinal vasoactivo o BIP. El principal factor inhibidor tanto de la secreción pancreática de colecistocinina y de secretina, no lo olviden, es la somatostatina. La somatostatina va a ser una hormona contraria a la acción de la secretina y la colecistocinina. Entonces, al haber mayor producción de somatostatina, estas otras dos, más todas las hormonas de acción similar, disminuyen.
y pasa lo contrario, cuando estas aumentan, la somatostatina disminuye. Recuerde que esta retroalimentación entre las hormonas es muy común. La secreción pancreática va a tener también 3 fases, que van a ser la cefálica, que realmente esta no tiene gran acción en la producción del páncreas, puesto que esta fase está más desarrollada en cuanto es el estómago, a la función del estómago, pero también tenemos esta etapa de cefálica. Tenemos la fase gástrica, donde se caracteriza que por la existencia de péptidos y la distensión del estómago aumenta la liberación de gastrina y acetilcolina. Y recordemos que la acetilcolina pues va a aumentar también la secreción exocrina pancreática, ¿ok? Entonces una cosa me lleva a la otra. Y la fase intestinal, que es la más copiosa, que es la fase donde se secreta alrededor de un 70% de toda la secreción pancreática. La distensión del duodeno pone en marcha un reflejo vagal, es decir, parasimpático, y ustedes ya saben que el neurotransmisor de este es la acetilcolina. La llegada del quimoácido al duodeno va a hacer que aumente la secreción de secretina. Y por último, la existencia de grasas y proteínas en el duodeno van a aumentar la secreción de colecistoquinina. Todos estos factores dan lugar a un aumento en la secreción tanto del bicarbonato como de las enzimas pancreáticas. Pasando a otro órgano accesorio, nos podemos encontrar al hígado, ¿sí? El hígado, recuerden que es esencial para la supervivencia y realiza más de 500 funciones metabólicas, además de las que participan en la digestión. Juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, sintetiza las proteínas plasmáticas. Es un lugar importante de almacenamiento de vitaminas y otros tipos de sustancias, por lo que nos protege ante ciertas carencias nutricionales. Y desempeña un papel muy importante en la degradación de hormonas, fármacos y toxinas. El hígado recibe la sangre de la vena porta. Recuerden cuando estudiamos un poco sobre circulación enteropática, entonces la vena porta va a llevar la sangre hacia el hígado desde el intestino delgado. Entonces recoge las sustancias que se han absorbido en los capilares intestinales, llevándolas al hepatocito para que éste las pueda metabolizar. De todas las sustancias que llegan al hepatocito procedentes tanto portal como arterial, van a ser metabolizadas por estos. Con respecto a la digestión, recordemos que los hepatocitos son los productores de la bilis, que juega un papel muy importante en la digestión y sobre todo en la absorción de los lípidos, así como en la excreción de colesterol, pigmentos biliares y en general de las sustancias liposolubles que no podemos utilizar. Esto nos lleva a hablar de la bilis y de la vesícula biliar. Cuando recordemos que al duodeno se van a secretar diariamente medio litro de bilis. Aquí las células epiteliales de los conductos biliares secretan este líquido que es muy rico en bicarbonato. Dense cuenta cómo a partir del duodeno todos los jugos que se van a liberar a esta porción del intestino delgado son de tipo alcalino y con alto contenido de bicarbonato. Esta producción, si no hay esa necesidad de utilizarlo para la digestión de las grasas, se va a ir acumulando en la vesícula biliar. En los periodos interdigestivos, es decir, cuando no estamos comiendo, el esfínter de Oddi se mantiene cerrado, acumulándose la bilis en la vesícula biliar. Tras la ingesta,
de alimentos, vamos a producir contracciones en la vesícula biliar, específicamente estimulando el músculo liso de esta región y liberando el contenido de la bilis hacia el duodeno. Los ácidos biliares en general, recuerden que vienen del colesterol, por lo que los ácidos biliares son la forma más importante que tiene el organismo de eliminar al colesterol. Obviamente van a suceder situaciones en las que cuando el paciente tiene niveles elevados de colesterol y hay una excesiva producción de ácidos biliares, esto se cristaliza y forma los cálculos en la vesícula biliar. Los ácidos biliares primarios, los que van a ser los más comunes que ustedes escuchen, van a ser el cólico y el queno-desoxicólico. Estos ácidos biliares se van a unir con los aminoácidos taurina y glicina, formando el taurocolato y el glicocolato de los ácidos biliares. Estos se conocen como ácidos biliares conjugados, ¿sí? Que tienen la característica de ser más hidrosolubles